de cómo enfrentar cierto tema, cómo lidiar con eso. La semana pasada, el domingo anterior, tuvimos la oportunidad de de aprender cómo enfrentar, cómo lidiar con la enfermedad. Pero sabemos que la enfermedad no se queda ahí, por lo general, o algo que por lo que todos vamos a pasar. La enfermedad es el momento, un paso previo a lo que vamos hoy a aprender. Hoy vamos a tener la oportunidad de ver lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de la muerte, y no solamente la muerte como algo externo a nosotros, a través de un familiar, a través de un conocido, a través de un amigo, sino también la muerte, cómo la debemos ver nosotros, porque hasta que el Señor venga, todos los seres humanos vamos a tener que pasar por ese paso, por ese momento. Entonces, quería mencionarles que este tema es algo que es como una sombra silenciosa, pero como les decía, es algo inevitable. Todos, hasta que el Señor venga, que quede ese paréntesis ahí en lo que queda de la clase, hasta que todos vamos a tener que pasar por ese paso, vamos a tener que enfrentarnos a eso, ya sea a través de forma externa o incluso nosotros mismos vamos a tener que estar ahí. Entonces, cuando tenemos a veces la oportunidad, ¿se escucha bien? Cuando tenemos la oportunidad en alguna ocasión conocemos de una noticia, de un accidente fatal, incluso cuando asistimos a un funeral o recibimos un diagnóstico que es bastante devastador, bastante fuerte de alguien que conocemos, nos tenemos que enfrentar a la realidad de la mortalidad. Y es en estos momentos cuando surgen ciertas preguntas. ¿Qué ocurre después de la muerte? De pronto usted, como en sus años de creyente, ya puede saber qué ocurre, o de pronto todavía tiene dudas, o de pronto no sabe absolutamente nada. Hoy en la clase de este día vamos a tratar de poder, a la luz de la palabra, poder entender y qué es lo que la palabra nos enseña de esto. ¿Qué propósito hay en la muerte? Porque no es solamente qué ocurre después, sino que para qué es la muerte, qué ocurre. Y una pregunta que muchas veces nos hacemos: ¿volveré a ver a mis seres queridos? Aquellos que de pronto ya han partido, han fallecido, y nos hacemos esa pregunta: ¿será que los volveremos a ver? Entonces, mis hermanos, estas preguntas han estado en la humanidad a lo largo de toda la historia. Entonces, ustedes pueden ver, por ejemplo, que los egipcios, las pirámides que nosotros vemos, las pirámides en realidad fueron construidas como tumbas para los faraones, para las personas importantes, para los nobles de la época. Y ellos, ustedes han visto en películas, en documentales, que ellos usaban procesos o rituales de embalsamiento, de que les hacían esto, el vendaje, y ello era porque ellos querían tratar de que el cuerpo permaneciera lo más incorruptible posible, lo más posible. Y es incluso hoy en día, cuando se han encontrado tumbas que han descubierto, los cuerpos que encuentran dentro de los sarcófagos están muy conservados para los años que llevan ahí. Estamos hablando de 2000 y 3000 años que llevan ahí sepultados. También podemos encontrar que los griegos imaginaban un mundo que ellos llamaban el Hades, y decían que habían personas que usted podía ir, volver, y que habían dioses allá abajo, y podían encontrar cosas y podían tener comunicación. E incluso las religiones orientales, ellos proponen ciclos, porque empiezan otra vez, de reencarnación. Y vuelven, y ellos piensan que vuelven y reencarnan y mueren, pero van a volver a vivir, pero en otro cuerpo de distinta clase social, e incluso en animales. Pues ellos tienen un tema ahí, pero este no es lo que vamos hoy a estudiar. Pero entonces cada cultura ha intentado darle un sentido a esta experiencia. Pero para el cristiano, gracias al Señor, la muerte no es un enigma que no tenga respuesta, que quede sin resolver, sino que la muerte ha sido revelada, iluminada a través de la palabra del Señor. Nosotros podemos encontrar mucho acerca de la muerte en la palabra, en la Biblia.
Incluso lo podemos ver por la experiencia misma del Señor Jesucristo, que ahorita más adelante vamos a estar viendo de que no solamente la muerte que lo afectó a él, sino que, bueno, cuando digo lo afectó me refiero a la que, por lo que él tuvo que pasar en la crucifixión, sino que él también estuvo expuesto a la muerte en diferentes ocasiones. Entonces, quiero que tengamos algo claro de que esta revelación que encontramos en la palabra de Dios no va a eliminar el dolor que en algún momento hayamos tenido, cuando algún familiar haya fallecido. No va a eliminar ese dolor, pero sí va a permanecer, nos va a ofrecer una nueva perspectiva de lo que es la muerte para nosotros, cómo el cristiano debe ver la muerte. Entonces, hoy vamos a ver básicamente qué nos enseña la palabra de Dios acerca de la muerte y nuestra esperanza frente a ella misma. Entonces, es importante que veamos primero la naturaleza bíblica de la muerte. ¿Qué dice la Biblia básicamente de la muerte? Entonces, nosotros debemos, para poder comprender una esperanza, siempre algunas personas le llaman nuestra esperanza venidera, nuestra esperanza futura. Y debemos, para poder comprender esa esperanza, debemos tener una clara explicación o conocimiento acerca de la muerte. Debemos entender primero que la muerte, según la escritura, es algo real, es algo pleno. Creo que ese punto no, en nuestra cultura o en lo que llevamos nosotros conociendo, creo que de eso no hay duda, de que todo el mundo debe morir. Mientras que la visión de naturalista, que si quisiéramos llamarla, la no creyente, considera que la muerte es algo simple que hace parte del ciclo biológico. ¿Se acuerdan que en el colegio nos decían que todos los seres vivos deben nacer, crecer, reproducirse, pero después decían al final ¿qué deben hacer? Morir. Entonces simplemente dicen que hace parte de la naturaleza, del ciclo biológico. Pero la Biblia, mis hermanos, la Biblia presenta a la muerte como una intrusa. Ella no hace parte o no hacía parte del diseño original de Dios. Cuando el Señor coloca a Adán y a Eva en el huerto antes de que pecaran, la muerte no hacía parte de eso. Cuando el Señor decía que todo era bueno y perfecto, no hacía parte todavía del diseño original de Dios para la humanidad. Si bien es cierto, ahorita lo mencionamos, la muerte es algo normal, pero debemos tener en cuenta que no es natural. Para el creyente la muerte no es algo natural. Es algo normal, pero no es algo natural. No, pero hermano, pero ¿cómo así que no es natural si acaba de decir al inicio que todos, hasta que el Señor venga, todos vamos a pasar por ese proceso? Claro que sí, usted lo ha dicho. No es natural porque no hacía parte del diseño original que el Señor había hecho para la humanidad. Pero sabemos que la muerte entra al mundo como consecuencia directa del pecado. Si usted puede, vamos a leer Génesis capítulo 2 en el versículo 17. Génesis capítulo 2, versículo 17 dice: pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente, ¿qué va a pasar? Morirás. Entonces, Dios advirtió a Adán: el día que comas de este árbol, vas a morir. Y Pablo incluso en Romanos, en la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 2, dice: por medio de un solo hombre, bueno, yo lo leo aquí, Romanos 5:12, por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado, ¿qué cosa? La muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, como le decía, la muerte no es por tanto natural, aunque sí sea algo universal. Siempre va a ser parte. Entonces, sabemos ya que la muerte entró por el pecado, a raíz del pecado. Entonces, si pudiéramos nombrar qué es la muerte teológicamente, usted lo pudiera definir rápidamente como que es una separación, es fundamentalmente una separación. Pero entonces,
La muerte comprende tres dimensiones distintas, para que si está tomando apuntes las tenga en cuenta. La primera es la muerte espiritual, que básicamente es la separación de Dios, que toda persona experimenta esta muerte. Toda persona, la muerte espiritual es experimentada por toda persona sin Cristo. Toda persona que está sin Cristo está en esta muerte, experimenta esta muerte. También tenemos la muerte física, que es la separación del alma, y del cuerpo. Pudiéramos decir hasta este momento, hasta el día de hoy, hasta este momento, a las 8 y piquito, todas las personas han experimentado esta muerte, este tipo de muerte, a excepción pues los que estamos aún vivos. Pero hasta que el Señor venga, ¿quiénes la van a experimentar? Todos las van a experimentar, la muerte física. Pero hay una tercera muerte que es llamada la segunda muerte, que es la separación eterna y consciente de Dios. Vamos a repetirla. La muerte espiritual, que es la separación de Dios, la experimenta toda persona que está sin Cristo. La muerte física y la segunda muerte, que es la separación eterna y consciente de Dios. Entonces, vuelvo y digo, hasta que el Señor venga, la muerte física, todos las vamos a experimentar. Todos vamos a tener que experimentar esta muerte. Pero debemos tener claro que para los cristianos, esta muerte física no es el fin. No es el fin. Como creyentes, nosotros hemos sido librados de la muerte espiritual, la que primero mencioné. Por eso les dije, toda persona que está sin Cristo va a experimentar esta muerte. Pero aquella persona que está en Cristo, que a través de la regeneración del Espíritu Santo, acuérdense que es quien nos convence de justicia, de pecado y de juicio, a través de este convencimiento, el Espíritu Santo coloca en nosotros la fe para poder creer en Dios y crea la regeneración. Cuando somos regenerados, cuando el Señor le dice a Nicodemo en Juan capítulo 3, le dice que es necesario que nazca de nuevo, a ese nuevo nacimiento, esa es la regeneración que el Espíritu Santo crea en nosotros o produce en nosotros y somos librados de la muerte espiritual. La muerte física aún no nos afecta. A este momento aún no nos afecta. Pero la muerte física ha sido transformada. Y a través de esto estamos completamente salvos, gracias al Señor, de la segunda muerte, por la obra de Cristo, la que le dije, la separación eterna y consciente de Dios. Gracias a esa regeneración, nosotros ahora hemos sido librados de esa segunda muerte. Entonces, hasta ahí tenemos claro la naturaleza bíblica de la muerte. Pues, pero tenemos otro aspecto que debemos tener en cuenta en cuanto a la muerte, que es la resurrección. ¿Qué pasa después de la muerte? Una de las preguntas que muchas personas se ha hecho a lo largo de la historia, pero nosotros, para poder hablar de la resurrección, debemos sí o sí hablar acerca de la resurrección de Cristo. Para hablar de la resurrección, el primer punto que debemos tocar es la resurrección de Cristo y ya vamos a ver por qué. Primeramente porque la resurrección es el fundamento de nuestra esperanza. Hace 3 domingos, creo que 3 domingos aproximadamente, tuvimos la oportunidad de escuchar un sermón que fue exclusivamente de eso, que fue acerca de la resurrección de Cristo. Quizás entonces esto que les voy a mencionar va a ser muy familiar, va a ser muy conocido o familiar para ustedes, pero es necesario que lo mencionemos. Entonces, como les dije, Cristo falleció, Cristo murió, pero la muerte no fue el fin para el Señor, de la misma manera como no va a ser para nosotros, sino que la muerte para el Señor Jesús fue un paso en una historia que es una historia gloriosa. Es una historia que tiene un sabor diferente a cualquier otra muerte, incluso a la de nosotros. Porque, como fue mencionado, el corazón de la esperanza cristiana, la clave, el clímax, como dice a veces Ronald en sus sermones, el clímax del cristianismo
es la resurrección, mis hermanos, la resurrección histórica de Jesucristo. Pablo lo dijo enfáticamente, lo dijo muy claramente en el capítulo 15 de Primera de Corintios, donde él dice que dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estamos ¿en qué? En nuestros pecados. Entonces la importancia es tal para la resurrección que el apóstol Pablo le dedicó todo un capítulo entero exclusivamente a la resurrección para defenderla y explicar todas las implicaciones que tenía la resurrección para los creyentes originales, para los oyentes originales de la primera carta a los Corintios. Pablo no presenta la resurrección como una metáfora. Pablo la explica como un evento histórico que era verificable por múltiples testigos oculares. Ese día también tuvimos la oportunidad de escucharla, que fue el Señor Jesús resucitado, fue visto por Pedro, fue visto por los 12, fue visto después por más de 500 personas al tiempo. Luego fue visto por Jacobo, por su propio hermano, fue visto finalmente por Pablo mismo cuando iba camino a Damasco. Entonces Pablo les dice, no es algo que nosotros queramos, y al final dice, mire, está la resurrección, mis hermanos, que sabemos de que hubo personas que estuvieron dispuestos a morir por este evento histórico en la vida del Señor Jesucristo. Nadie, mis hermanos, iba a morir en vano por una mentira. Nadie iba a entregar su cuerpo. Esto era a tal punto confirmado, creído y personalizado en la vida de los creyentes de la iglesia primitiva, que estas personas estaban dispuestos a morir por ello. Y ellos aseguraban, afirmaban, creían que el Señor Jesucristo había resucitado. Entonces, muchos de ellos, como les decía, no se trataba fuese una alucinación ni de un mito, sino que fue un hecho histórico atestiguado por muchas personas. En aquella época hubiese habido redes sociales, hubiese sido incluso mucho más fácil, decirlo de alguna manera, que las personas creyeran en la resurrección. Ayer veía una película basada en el G20, el grupo de las 20 naciones más poderosas del mundo, y hacían que las personas, los líderes, presidentes y primeros ministros, dijeran unas palabras, porque luego con inteligencia artificial podían modificar con el movimiento de la boca, de la voz y todo esto. Entonces, gracias al Señor no hubo inteligencia artificial en aquella época para atestiguar la resurrección, sino que con el testimonio ocular y verídico de si usted contaba a las personas, por lo menos había más de 500 personas que vieron al Señor. Y es imposible que 510 personas en diferente momento que lo vieron estuvieran diciendo alguna mentira. Todo estaba confirmado. Entonces, esta resurrección hace de Cristo las primicias de los que durmieron, dice Pablo en el capítulo 15 de 1 de Corintios. Por esta razón era que les decía al principio que para poder nosotros hablar de la resurrección es necesario que mencionemos de primero la resurrección de Cristo, porque Él es la primicia de los que van a resucitar, de todos los que vamos a resucitar. Aquí que estamos reunidos, todos los creyentes que han muerto en la historia y los que quizás a futuro, los que aún no han nacido, todas estas personas van a resucitar, pero para que resuciten tenía que haber una primicia, y esa primicia es el Señor Jesucristo. Entonces, si podríamos decirle, la resurrección del Señor Jesucristo es la garantía de nuestra propia resurrección futura. Es lo que garantiza que nosotros vamos a resucitar un día. ¿Por qué tú dices que vas a resucitar? Porque el Señor resucitó. Esa es mi garantía. Porque el Señor tuvo la facultad de poder resucitar. Romanos dice que la paga del pecado es muerte. Cuando la muerte llegó a donde Cristo, cuando Cristo muere y la muerte llega donde Él, busca el pecado
en su vida. Como si, imagínense, que la muerte sacara aquí como una data y dice, no, pero este hombre jamás pecó. La Biblia dice que el Señor Jesucristo no pecó. Y dice, y adicionalmente, en él no había el pecado original que viene desde Adán. La muerte que tuvo que hacer, lo tuvo que devolver, mis hermanos. En este hombre no se puede aplicar que la paga del pecado sea la muerte. Este hombre no tiene pecado. ¿Qué tiene que suceder? Tiene que resucitar por el poder del Espíritu Santo. Entonces, eso es algo glorioso, mis hermanos. Me emociono de explicárselo, porque al Cristo morir por nosotros en la cruz, ¿cierto? El castigo que nosotros merecíamos recayó en Cristo. Bien, vamos hasta ahí. Al caer en Cristo, nosotros estamos también, por la justificación que el Señor nos da, somos libres nosotros de pecado. Y nosotros, cuando la muerte llega a nosotros, tampoco va a haber en nosotros pecado, pero no por nosotros, sino por la obra que hizo Cristo en nosotros. ¿Y qué va a suceder un día cuando el Señor venga? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Gloria a Dios por eso. Entonces, con eso llegamos a otro punto, que es el destino del creyente después de la muerte. ¿Qué va a pasar con el creyente cuando muera? ¿Qué nos enseña la Escritura sobre lo que ocurre cuando un creyente muere? En 1 Tesalonicenses capítulo 4, dice, ok, ya lo tenéis, del 13 al 18. Pero no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que, ¿qué? De los que duermen. Ojo, esta palabra es clave. De los que duermen. Para que no se entristezcan, como lo hacen las demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Por los cuales decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo, ¿qué? Se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Entonces, este texto que Pablo le da a la iglesia de Tesalónica, lo usa para consolar a todos esos creyentes que estaban preocupados por los hermanos que habían fallecido. ¿Qué iba a pasar con estos hermanos? Y Pablo les dice claramente, usa una metáfora que les dije, ojo a esta palabra. Dice, no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Él usa esta metáfora. Esta metáfora, mis hermanos, no sugiere que haya una inconsciencia del alma, como algunos han experimentado. Algunas personas hablan de que cuando el creyente fallece, queda en un paso o un tiempo de inconsciencia, sino que Pablo lo que hace es que enfatiza que la muerte, la naturaleza de la muerte es algo temporal. Da un momento en el cual la muerte lo único que hace es que el cuerpo está ahí, que ahorita lo vamos a ver, que su alma va inmediatamente a la presencia del Señor. Incluso lo tenemos como testimonio cuando el Señor Jesucristo le dice al ladrón arrepentido que hoy mismo estaría con él en el paraíso. Entonces, cuando un creyente muere, su alma va inmediatamente a la presencia del Señor. Pero su cuerpo, ¿qué pasa con el cuerpo? Como dice la Eclesiastés, lo dice en el capítulo 12, dice que el polvo vuelve a la tierra como era, pero el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Entonces, hay una transición inmediata, cuando un creyente muere, hay una transición inmediata a la presencia de Cristo. Pablo lo dijo que cuando expresó su deseo, que dice que partir y estar con Cristo era muchísimo mejor. Estar con el Señor era algo muchísimo mejor. Y también dijo que estaban ausentes del cuerpo. Estar ausente del cuerpo era estar presente en el Señor. Eso se lo dijo a los Corintios también en la segunda carta. Entonces, ¿qué va a suceder con la
con esta muerte. Ya lo tenemos claro. Va a ser un momento transitorio de esto que estamos viendo, experimentando. Es un cambio inmediato a la presencia de Dios. Alguna vez alguien preguntó, ven acá, ¿y qué pasa con aquellas personas creyentes que han sido cremados por deseo de su familia o qué sé yo? Pues la Biblia, mis hermanos, no dice eso, pero Dios es poderoso y resucita. Si tiene que resucitar a una persona del polvo, lo resucita, ¿no? Y los que han sido esparcidos en el mar, los resucita de ahí, mis hermanos. O sea, tantas cosas. Una vez también le dije a alguien, le dije, mira, yo nunca había pensado en los que habían sido lanzados al mar, los que han sido lanzados al mar. Yo más bien pensaba en aquellos creyentes que fueron entregados en el Coliseo para que los leones se los comieran. Que ya ustedes saben qué pasó con esos creyentes. Regados por todos lados. De ahí el Señor los va a levantar, mis hermanos. El Señor es poderoso. Pero bien, ahora, ¿qué pasa en la segunda venida de Cristo? Ahorita leíamos que ocurrirá la resurrección corporal de todos aquellos creyentes. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Mis hermanos, estos cuerpos también, no sé si alguna vez se ha preguntado usted o ha escuchado a alguien, ¿cómo será el cuerpo? ¿Seremos gorditos? ¿Vendremos cómo? ¿Seremos más jóvenes? ¿De qué edad resucitaremos? Mis hermanos, no tengo idea de eso. Y por eso hay veces que tenemos que decir, no gastar mente en eso. Lo importante es que vamos ¿a qué? A resucitar, mis hermanos. Dice la palabra que serán cuerpos glorificados como el de Cristo. Y Pablo los describe como incorruptibles, gloriosos, poderosos y en cuerpo físico. Eso es lo importante para nosotros, mis hermanos. Pero mis hermanos, claro está que todo esto que yo les he mencionado ahorita no quita el dolor y la tristeza de la muerte, sobre todo cuando un ser querido ha partido. Conocemos ya acerca de lo que es la muerte, cómo el cristiano experimenta la muerte, pero eso no quita todavía el dolor. Usted dirá, no, pero cuando muere un ser querido, a mí todavía me duele. Conozco lo que dice la Biblia, pero todavía me duele. Pero lo importante, mis hermanos, es que sí modifica todas las cosas que van a involucrar el dolor, el duelo, la tristeza, y cómo la verdad de la Biblia nos va a dar consuelo en medio de estas dificultades. Algunos de ustedes saben, hace aproximadamente mes y medio, creo, yo perdí a mi mamá. Mi mamá falleció. Venía luchando con un cáncer hacía varios meses. Y conocer todas estas verdades en cuanto al consuelo que el Señor me daba a mí, fue de mucha tranquilidad. Cuando yo compartía con los hermanos en el ECO, muchas veces les decía que yo, claro, que iba a estar triste cuando mi mamá falleciera. Pues mi deseo es que mi mamá estuviera sana, pero siempre se lo dijo que para mí, más que fuera sanada, yo quería que mi mamá fuera salvada. Ese era mi deseo. Y tuve la oportunidad de compartirle del Señor a mi mamá en una ocasión que compartí con ella en la clínica. Y fue, si hoy me preguntara, mi mamá está con el Señor, no, la salvación es del Señor. Pero ese día pude obtener de mi madre mi esposa es testigo que mi esposa, ella era la que yo le mandaba más como que ve y háblale a mi mamá, ve, porque con mi mamá siempre, cuando yo le tocaba el tema del Señor, pum, rechistaba. Mi mamá era creyente a su manera. Ustedes saben cómo es esa su manera. Pero el día que yo pude hablar con ella, pudimos orar, mi mamá fue muy receptiva. Si bien es cierto, las lágrimas no hablan no son consecuencia de un arrepentimiento genuino, pero fue la primera vez que yo vi a mi mamá llorar cuando pude hablarle del Señor. Y pude hablarle de que le dije, mamá, yo no sé si esto sea
todo esto que usted está viviendo sea una oportunidad para que usted se acerque a Dios, de que pueda perdonar, de que pueda reconciliarse con el Señor. Pero tuve la oportunidad, pero lo más importante fue el consuelo que recibí de parte del Señor y de parte de muchos de ustedes, que también vamos a ver eso, que hace parte de este proceso de cómo enfrentamos la muerte de los creyentes. Entonces, mis hermanos, es importante porque debemos tener una convicción y poder cantar como dice el salmista, que dice: estimada es a los ojos del Señor la muerte de sus santos. Entonces, volviendo ahí, cerrando un paréntesis, la historia no terminará cuando muramos, no, ahí no termina la historia, mis hermanos. No estamos esperando nuestra muerte así nada más, pero sí debemos, la muerte, el conocimiento o el entendimiento que tengamos nosotros de la muerte, sí debemos estar preparados para recibirla como una parte o un paso para poder encontrarnos con el Señor. Somos creyentes, nuestra esperanza es estar un día con el Señor. Y la muerte debe ser simplemente algo que nosotros veamos como el paso de que debemos dar para poder yo llegar ahorita, regresar a mi casa. Pues algunos tomarán un bus, un taxi, su vehículo, o incluso algunos se irán caminando, pero ese medio que usted usa para llegar a su casa, ese es el medio que Dios va a usar para llegar a la presencia de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Hagamos un contraste ahora. Hablamos acerca de la muerte para el creyente. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo afecta la muerte para el no creyente? La Biblia también nos revela con mucha sobriedad qué es lo que pasa, cuál es el destino del no creyente. Y es una diferencia bastante radical para aquellos que mueren sin Cristo. Este contraste que nosotros vemos en la palabra acentúa y hace ver muy claramente la gravedad del pecado, la magnitud que puede tener la gracia que el Señor Jesucristo nos ofrece hasta el Evangelio, y aquellas personas que no son abrazadas por este Evangelio. ¿Qué sucede con ellos? Le decíamos que la muerte física no va a eliminar esa separación que hay de Dios. Acuérdense que la muerte espiritual es la separación de Dios, pero la muerte física para el creyente lo que hace es que une al creyente con el Señor de forma tácita. Acuérdense. Pero la muerte física para el no creyente no elimina esa separación, sino que al contrario, la acentúa, la solidifica. Hebreos en el capítulo 9, versículo 27 dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. No hay reencarnación, mis hermanos, eso no existe. No hay segunda oportunidad, no hay un estado intermedio como enseña la iglesia tradicional. No hay un estado purificador después de esta muerte física. Para el no creyente hay una separación inmediata y bien solidificada, bien marcada. De todos los temas que el Señor Jesús enseñó, vemos en la Biblia, del que más habló, adivinen cuál fue, del infierno. El Señor Jesús habló más del infierno que de cualquier otra figura bíblica que podamos encontrar. Lo describió como un lugar de tinieblas, lo describió como un lugar donde será el lloro y el crujir de dientes, y lo describió como un lugar de castigo eterno. Juan en el libro de Apocalipsis lo describe como el lago de fuego, donde serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Incluso yo a veces uso una broma que para esto, que yo digo, sí, el domingo pasado hizo calor, mis hermanos. Imagínense para los no creyentes, que va a ser el calorcito que nosotros tuvimos, va a ser un bebé comparado con lo que lastimosamente los no creyentes en el cual van a estar no un día, no un domingo, sino por toda la eternidad. Estas realidades, mis hermanos, hacen de que a nosotros como creyentes nos alarmen acerca de la urgencia del compartir el Evangelio.
las palabras del Señor de Jesús deben siempre estar presentes. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, sino a través de mí. La salvación solamente está disponible exclusivamente en el Señor Jesucristo, quien tiene las llaves de la vida y de la muerte. Solamente en Él. Y eso a nosotros como creyentes nos debe siempre estar atentos. Si bien es cierto, ahorita lo mencionamos, la salvación es del Señor, pero Pablo dijo, ¿y cómo oirán si no hay quien les predique? El Señor Jesucristo dejó la forma en cómo las personas serían salvas, y era a través de la predicación, a través del oír. El oír viene, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y dejó claramente que los creyentes, nosotros seríamos quienes tenemos esa labor. La semana pasada estuvimos escuchando el sermón de vayan, de ir y hacer discípulos a todas las naciones, evangelicemos a todas las personas que tengamos la oportunidad. No es una labor solamente de creyentes, de líderes, es una labor que es para todos aquellos que hemos sido salvados por el Señor. Mis hermanos, ¿qué aplicaciones podemos ver en toda esta enseñanza para ya ir tomando el camino para terminar? El duelo cristiano, mis hermanos, es algo real, pero hay una diferencia. El duelo para los creyentes es esperanzado. C.S. Lewis dijo en su libro, él perdió a su esposa, y en uno de sus libros que se llama Una pena en observación, él proporciona un relato que es muy personal y honesto de todo esto que él vivió con la muerte de su esposa. Él dice, nadie me dijo nunca que el duelo se sintiera tan parecido al miedo. No tengo miedo, pero la sensación es como tener miedo. El mismo aleteo en el estómago, la misma inquietud, el bostezo, y sigo tragando. No sé si ustedes saben, si han tenido la oportunidad de estar en un sepelio y usted ve el pocotón de gente bostezando. A muchas personas están bostezando. Y es ese dolor que crea en el estómago, es una respuesta del cuerpo que hace a ese duelo, a esa pena, y el cuerpo lo expresa a través de bostezo. Y C.S. Lewis lo dice. Pero mis hermanos, eso es en cuanto a la literatura cristiana que encontramos. Gloria a Dios por ello. Pero la Biblia nos ofrece mucho más consuelo e incluso una guía para aquellos que están de luto. La esperanza cristiana frente a la muerte, como le dije, no elimina el dolor. El dolor del duelo no va a ser eliminado, pero lo transforma profundamente. Pablo nos dice, no se entristezcan. Perdón, Pablo no dice, no se entristezcan, él no dice eso, sino que dice, no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Es diferente. Si Pablo dijera, no se entristezcan, punto. No, Pablo dice, no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque, mis hermanos, como creyentes, cuando una persona fallece, el dolor va a ser real. Y créame, hermano, que usted está en su derecho a llorar, a entristecerse, a extrañar a esa persona que ya no está hoy en día. Pero mi hermano, ese dolor, esa tristeza va a estar enmarcada en la certeza de la resurrección, y quizás si esa persona dio muestras de piedad, dio muestras de fe, usted va a tener una certeza de que va a poder tener la oportunidad de ser resucitado con esa persona de la misma manera. El Señor Jesucristo, le decía ahorita, no es malo llorar, no es malo entristecerse como creyentes, porque el Señor mismo, en su conocimiento de su poder, en su conocimiento de la resurrección, porque el Señor era consciente de que Él iba a resucitar, en su conocimiento de ser Dios, cuando su amigo Lázaro falleció, ¿qué hizo el Señor? Lloró por su amigo, y Él sabía de que podía, y sabemos de que la historia bíblica lo resucitó, pero Él lloró aún así, de la misma manera, lloró estando ahí en la tumba. Entonces, mis hermanos, debemos tener con esto claro de que las lágrimas que podamos tener, la tristeza que podamos tener,
no es falta de fe, no es una señal de falta de fe, sino que es una señal de un amor que teníamos por aquella persona que temporalmente ha partido, que temporalmente vamos a dejar de ver, de que temporalmente vamos a tener la oportunidad de compartir con él. Entonces, el Salmo, los Salmos nos ofrecen un modelo muy, muy honesto de lamento. En el Salmo 13 dice, ¿hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? El salmista en su dolor clama a Dios, diciéndole, Señor, por favor, consuela mi alma, consuela mi vida, mientras aún seguimos confiando en la bondad de Dios. Dios es un cliché, pero cuando decimos que Dios es soberano, que Dios hace las cosas como quiere, eso hace parte de poder entender y asumir la muerte como parte de lo que toda persona va a experimentar. Pero la diferencia del duelo cristiano está en este contexto, que lloramos, pero no como quienes carecen de esperanza. La meta no es dejar de sentir dolor. A veces mi esposa me dice, amor, ¿tú extrañas a tu mamá? Claro que extraño a mi mamá. ¿Y la recuerdas? Claro que sí. Pero ahora encuentro un consuelo en el Señor, de que el Señor es quien guarda, enjugará mis lágrimas, una tranquilidad de que todo esto hace parte de la vida y que si el Señor permite reunirme con mami va a ser algo glorioso, maravilloso. Poder ver no solo a mamá, no solamente a mi sobrino Juan Sebastián, sino que ustedes también puedan ver a aquellas personas o incluso a sus hermanos de la fe que hayan partido. Nosotros hace como 3 años despedimos a nuestra hermana Marta, una hermana que se congregaba con nosotros y fue de vacaciones a visitar a sus hijos y allá tuvo una recaída y en menos de 15 días la hermana partió. Pero un día nos veremos con la hermana y la hermana ya está disfrutando eso que tanto nosotros anhelamos y gozamos en la espera. La cicatriz del duelo, mis hermanos, permanece, pero se convierte en testimonio de la fidelidad de Dios y recordatorio de nuestra esperanza eterna. Pero mis hermanos, listo, eso es el duelo. Cuando alguien, llamémoslo externo, alguien a nuestro lado fallece. Pero ¿cómo nosotros vamos a enfrentar nuestra muerte? ¿Cómo debemos enfrentar nuestra propia mortalidad? Chévere cuando hablamos de la persona del que ya ha fallecido, pero ¿y entonces y nosotros? ¿Y cómo? Mi papá, vieron que hace unos días les escribí, creo que fue antes de ayer, mi papá, bueno, les comento, me dice que hablé ayer con él en la noche, lo llamé en la mañana y en la noche le dije, papá, ¿cómo va? Me dice, 20% de dolor. Él es ingeniero, él es todo matemático. Entonces, muchas gracias por las oraciones por mi papá. Pero el primer día que tuve la oportunidad de visitarlo, me dijo que él tuvo miedo, pensó que se iba a morir. Y quizás los más jóvenes que hay aquí en algún momento no han pensado, pero creo que cualquiera de nosotros ha pensado en un momento, ¿y qué tal que yo no me levante esta noche? O muera mañana, o tenga yo, mañana tengo que ir a arreglar el aire acondicionado del carro. O sea, ya uno arma un plan, tiene un plan de lo que va a hacer mañana, pero no sabemos cuándo llegue la hora nuestra de partir con el Señor. Entonces la esperanza cristiana transforma cómo enfrentamos nuestra propia mortalidad. Incluso el entender esto va a ayudarnos a tomar decisiones incluso médicas para nuestra vida. Porque de pronto la persona está pasando por una condición y tiene la oportunidad de a través de un tratamiento extenderle un poco más su tiempo aquí en la tierra, pero cuando nosotros entendemos la muerte para el creyente, ese creyente pueda tomar la decisión de decir, no, si el Señor ha permitido que yo esté en este proceso, en este momento, yo voy a estar hasta que el Señor permita, no voy a tomar ese tratamiento. Esa puede ser una decisión que la persona tome.
Entonces, ante una enfermedad terminal o el deterioro natural del envejecimiento, no estamos condenados a la desesperación ni obligados a una falsa valentía. No, yo voy a estar, yo me siento como de 40 y tengo 85, pero todavía me siento de 40, ¿no? Si somos de 85, el Señor hasta aquí nos ha traído, nos ha permitido estar. Tengo mis hijos, tengo mis dos pequeños y sé que uno de 3 años, uno de 9 meses, pero si yo partiera de este mundo, sé que el Señor va a sostener a mi esposa, va a sostener a mis hijos, ellos extrañarán a papi, pero el Señor va a estar con ellos y los va a cuidar. Y esa debe ser la mentalidad que todos nosotros debemos tener como creyentes. Para el cristiano la muerte física ya no es un enemigo final, sino una puerta de entrada a la presencia de Cristo. Pablo dijo, para mí el morir es Cristo, perdón, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él sabía, si yo muero, gano más que los que están vivos. Podemos hacer eco de la palabra de Dios, pero no con esto que le acabo de decir, hacer eco, sino que no como una negación de la realidad, sino como una afirmación de algo superior que nosotros conocemos. Esta perspectiva, mis hermanos, hace que influya prácticamente en todas nuestras decisiones, como le dije. No estamos obligados a prolongar artificialmente nuestra vida. No estamos obligados ni tampoco debemos acelerarla por miedo al sufrimiento. De que, ay no, yo no quiero, entonces no, yo voy a hacer algo para que me muera más rápido. Si al final me voy a ir con el Señor, yo prefiero no sufrir. No, debemos dejar que todos los procesos que el Señor predisponga para nosotros sigan. Esas decisiones pueden reflejar que no nos aferramos a la vida como si fuera algo propio, algo que tenemos, sino que procuramos amar a Dios en todo el proceso, ser fiel a Él, no apostatar de Él, sino que seamos fieles no solamente a Dios, sino al prójimo fielmente hasta el final. Y algo muy importante, mis hermanos, para ir finalizando. Vamos bien de tiempo. Hablamos de la muerte con el que está al lado, con nuestra propia muerte. Pero ahora, ¿cómo nosotros vamos a enfrentar a aquella persona a la cual un familiar o alguien querido le falleció? Es decir, cómo nosotros vamos a compartir o a ejercer ese ministerio de consuelo mutuo hacia mi hermano que perdió a alguien. Pablo concluye su enseñanza diciendo en la primera carta a los tesalonicenses, por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y también dice en Romanos capítulo 12, versículo 15, dice, gócense con los que se gozan, pero también ¿qué dicen? Lloren con los que lloran. Como iglesia estamos llamados a consolarnos mutuamente. Y ese consuelo debe estar marcado en la verdad bíblica sobre la muerte y la resurrección. Mis hermanos, este consuelo debe ser tanto verbal como práctico. No es solamente enviar un mensaje de texto o una palmadita en la funeraria o los días posteriores, sino también ser intencional, la palabra que nos encanta, sino que debemos hacer parte de que ese consuelo y ese acompañamiento hacia ese hermano sea práctico también. Podemos compartir las promesas de la Escritura, podemos llevar las cargas tangibles de quienes están de duelo. Nosotros no sabemos, esto que les voy a mencionar no es para que lo hagan conmigo, gracias al Señor, pero nosotros no sabemos si aquella persona que fallece era la columna financiera o económica de ese hogar, y podemos ser parte del dar, podemos hacer parte del consuelo de esa persona, de apoyarlo. Muchas veces el hogar queda, mis hermanos, por eso les digo, algo práctico. Ustedes dirán que es algo pero es algo práctico. Las casas quedan vueltas nada. Vuelta nada me refiero a desordenadas. Usted puede ser práctico hermano, venga, necesita que lo ayude, venga, quiero servirle, ayudando a limpiar, a organizar financieramente, como les dije.
pero esto debe ser práctico también y verbal. Dice el apóstol que nos recuerda que somos consolados por Dios, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. El consuelo cristiano eficaz implica una presencia constante, no solamente en el funeral, sino también en los meses siguientes, un escuchar empáticamente sin ofrecer explicaciones simplistas. No, hermano, si el Señor quería que se muriera, entonces ya no hay nada que hacer ahí. No, es ser empático, hermano. Si vamos a ofrecer explicaciones, que sean explicaciones basadas en la Biblia y que puedan dar consuelo a aquel persona que lo necesita. Ayuda práctica, lo mencioné ahorita, en tareas cotidianas, asuntos financieros, etcétera. Sensibilidad a fechas significativas. Si de pronto, por ejemplo, mamá fallece el 6 de abril, mi hermano cumple años el 5 de mayo, o sea, prácticamente un mes después. Ya se imaginarán cómo a mi hermano le afectó su cumpleaños. Entonces, ser sensible en días esos que son muy cercanos con la persona. Reconocimiento de que el proceso del duelo lleva tiempo y no es un cronograma, ¿no? Ya han pasado 3 meses, ya a los 3 meses ya uno supera eso, ¿no, hermano? Ser prudente y reconocer que estos procesos pueden durar más tiempo o pueden durar menos. Mis hermanos, a través de este ministerio del consuelo es como el Señor a través de la iglesia se glorifica, y no solamente de que recibamos consuelo a través de la palabra de Dios y lo que el Señor nos deja dicho a Él, sino que la iglesia misma sea parte de ese consuelo que el Señor le va a dar al hermano. Es importante que como iglesia seamos parte de ese consuelo y podamos ser la voz del Señor, que seamos el abrazo del Señor para esa persona, que seamos las manos extendidas del Señor para esa persona. Y ya para finalizar, mis hermanos, es importante de que tengamos presente siempre lo que decía al final, Primera de Tesalonicenses 4:17, que dice, y así estaremos con el Señor para siempre, que es vivir a la luz que vivamos a la luz de esta promesa, la cual va a cambiar radicalmente nuestro enfoque hacia la muerte o cómo veamos la muerte. Porque cuando nosotros tengamos esto presente, todas las prioridades temporales van a perder el dominio en nuestra vida. El éxito, la acumulación de bienes, la aprobación humana, todo eso va a pasar a segundo plano, tercero, cuarto, quinto plano. Ya no va a ser algo que sea el centro de nosotros. Las preocupaciones diarias, cuando nosotros vivimos con la mentalidad de que estaremos con el Señor para siempre, las preocupaciones diarias van a disminuir. El Señor Jesús nos llama a no preocuparnos por el mañana, sino que vivamos cada día con su día. Y esta promesa hace de que el vivir el Señor tengamos una nueva perspectiva de cómo debemos vivir nuestra vida de este lado de la tierra, de este lado del cielo, como decimos ahora. La santidad, mi hermano, se vuelve urgente porque vamos a querer agradar al Señor, con el cual vamos a estar para siempre. Y dice la Biblia que sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, cuando nosotros tenemos presente de que vamos a vivir por la eternidad con el Señor, la santidad va a ser parte de nuestra vida, de nuestro estilo de vida. Vamos a procurar agradar al Señor en todo momento. Y por último, la misión, la evangelización, el discipulado se va a intensificar. Si otros están sin esperanza, nosotros nos vamos a sentir, como hay otros que están sin esperanza, nosotros nos vamos a sentir movidos a compartir el evangelio. En semanas próximas, en unos días próximos, vamos a tener la oportunidad con la visita de unos hermanos que vamos a tener, vamos a estar aprendiendo estrategias de evangelización e incluso vamos a poner en práctica en unos días que eso sea una oportunidad, si su trabajo, si su hogar se lo permite, a que usted haga parte de esas clases en las cuales vamos a estar aquí recibiendo y que luego vamos a salir a evangelizar, a pensar en esas personas que no tienen esperanza y que podamos compartirle de esa esperanza que nosotros tenemos. Entonces, mis hermanos, todo esto nos recuerda que nuestra identidad aquí en la tierra es de peregrinos. Nosotros estamos
de paso, nosotros estamos aquí por un momento. Y al mismo tiempo, todo esto de la perspectiva que tengamos de la muerte nos va a llamar o nos llama a vivir con los ojos puestos en la ciudad celestial. Que nos llama a vivir con los ojos puestos por encima de ¿qué? Del sol. No en los placeres que podamos recibir en este mundo, sino en la seguridad que vamos a estar por la eternidad con el Señor. Amén. Vamos a orar y a darle gracias al Señor. Padre, Señor, te damos